¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión que da continuidad a nuestro curso de inducción al estudio sociológico. Ya llegamos a la 8ª sesión, en la cual vamos a continuar con el tema relacionado con la cultura. Ya habíamos iniciado este tema en la 7ª sesión y en esta lo vamos a redondear, sobre todo ya orientándonos a aspectos que tienen que ver con los tipos de culturas y las formas de transmisión cultural. Les recuerdo que en la sesión anterior nos enfocamos mucho a lo que era la definición de cultura. Hicimos una comparación entre la manera en que es enfocado este concepto en la antropología y en la sociología, pero bueno, finalmente llegamos ahí a una idea general de la cultura como una forma de expresión, de la forma de ser, de pensar, de sentir de un grupo social, la manera en que eso se plasma a través de una serie de cuestiones materiales e inmateriales, y cómo todo ello forma parte de lo que el individuo interioriza, de lo que el individuo aprende como parte de su formación, y que en cierto sentido es sobre todo algo de carácter simbólico. También revisamos las características de la cultura, el hecho de que es compartida, de que es simbólica, como ya decíamos, y otra serie de características. También revisamos los elementos que forman parte de la cultura en términos materiales, inmateriales. En este caso nos pusimos un énfasis muy importante en relación con los sistemas normativos, al diferenciar lo que era el folclore o los usos populares de las costumbres y de las normas legales, de las leyes. También hicimos un paréntesis o una especie de breviario cultural muy en relación con nuestro tema, en cuanto a los valores culturales de nuestra civilización que dieron origen o que permitieron que apareciera la mercadotecnia como actividad, el mercadeo. Lo ubicamos dentro de una serie de contextos, de una serie de valores culturales que permiten que finalmente esta actividad pueda aparecer y sea parte fundamental de la cultura contemporánea. Muy bien, vamos a revisar entonces los objetivos que tenemos planteados para esta sesión, que como ya les decía, vamos a terminar el tema con lo que es los tipos de cultura y las formas de transmisión cultural, que es a lo que se refieren nuestros objetivos específicos. Establecer la diferencia entre diversos tipos de cultura y conocer los mecanismos, los diversos mecanismos que generan la transmisión cultural. El objetivo particular sigue siendo el mismo de la sesión anterior. Vamos a seguir tratando de ahondar en la comprensión de todos los fenómenos relacionados con el tema de la cultura. Bueno, en primer lugar hay que recordar, como ya mencionamos, que la cultura no es un todo homogéneo. Aunque un grupo social genere una serie de patrones culturales, esos patrones culturales no son inmediatamente compartidos por todos, ni tampoco se integran de la noche a la mañana. Es decir, los valores, los diferentes elementos que una sociedad compleja, diversa pueden generar, no necesariamente se integran en un solo sistema cultural. Se pueden llegar a integrar, pero esto es parte del tiempo y muchas veces requiere la intención, es decir, que el grupo social o parte del grupo social quiera integrar ese modelo cultural, aunque después esos modelos culturales también pueden desintegrarse o pueden de alguna manera perder parte de su esencia. Vamos a pensar un poco en el caso de la civilización griega. La civilización griega tardó varios siglos para llegar a establecer este modelo cultural que es tan representativo, que llamamos incluso la cuna de la civilización occidental, y que se expresa a través de la filosofía, del arte, la arquitectura. Es decir, tenemos ahí una visión de lo que era la cultura griega como un modelo, como un sistema integrado. Pero evidentemente este modelo no se fue generando sino con el paso del tiempo, y después incluso ya en el periodo de decadencia de la civilización griega, pues este modelo también empezó a ser alterado, a desbandarse, a disgregarse, a desintegrarse. Así que todas las culturas viven este proceso por el cual se va haciendo. De alguna manera, el caso de México también es muy representativo de ese aspecto. Nuestro modelo cultural, lo que consideramos como la cultura mexicana, no fue desarrollándose sino con el paso del tiempo. Muchos años de nuestra vida como nación independiente, varios de los símbolos, de los elementos que forman parte de nuestra cultura no estaban ahí, o eran solo la expresión de un grupo aislado, que después, cuando el Estado Nacional finalmente se logró sedimentar, se logró solidificar, ya se integraron en un solo patrón global. Esta discusión que tenemos nos lleva a distinguir entonces dos conceptos importantes en cuanto a los tipos de cultura que existen en una sociedad.
Aquí cuando hablamos de tipos de cultura, no me estoy refiriendo que si la cultura griega, la romana, la estadounidense, no, imagínense, nunca acabaríamos. Estamos hablando de la manera en que se conceptualiza sociológicamente. En ese sentido, se distingue lo que es la cultura fuerte o dominante de una sociedad de lo que es la cultura débil. ¿Y a qué nos referimos con esta separación? Bueno, déjenme poner una serie de ejemplos. Aquí en nuestro país tenemos ciertos elementos que son muy dominantes. Por ejemplo, todos sabemos que el 12 de diciembre está asociado con una costumbre muy fuerte que es la de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, de María de Guadalupe. Sabemos que eso forma parte de otros elementos culturales, de que somos una sociedad donde todavía la cultura católica es muy fuerte, está ligada en cierto sentido a nuestro sentido patriótico. La imagen misma de la Virgen de Guadalupe pues es esa mezcla entre religión y nacionalismo que está ahí. Y bueno, podemos pensar en una serie de fiestas que son clásicas, que son ya tradicionales, la fiesta del Día de Muertos, las fiestas patrias, por supuesto, 16 de septiembre, y ver cómo de ahí se desprende todo un discurso sobre la nacionalidad, sobre lo que somos como país, nuestra forma de ser, que se expresa a través, por ejemplo, de las ideas relacionadas con la fiesta de muertos, así por el estilo. Bueno, todo eso forma parte de nuestra cultura fuerte, dominante, pero algunos aspectos no lo eran siempre. Por ejemplo, la incorporación en estos modelos culturales de la imagen del charro, de la China poblana, bueno, ni siquiera eran modelos dominantes antes. Eran manifestaciones regionales. El charro estaba muy asociado evidentemente con la región de Jalisco, con el occidente, y pues la China poblana pues era simplemente un vestido regional de la zona de Puebla. Sin embargo, mucho del modelo que se fue generando de la cultura nacional, sobre todo en los años 20, en los años 30, a través del cine, a través de los libros, etcétera, fue convirtiendo a estos en representantes típicos de lo que sería la vestimenta nacional. Entonces se convirtieron en elementos fuertes de la cultura. En el caso de nuestro país encontramos cómo justamente en los años 20, en los años 30 se crea este modelo de cultura dominante que luego los medios reprodujeron casi hasta el cansancio a través de la televisión, a través de las películas, no solo en cuanto a los vestidos, las tradiciones y la comodidad, sino incluso sobre la forma de pensar. Todos podemos apreciar eso, por ejemplo, en las películas que hablaban sobre la familia, ¿no? A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, Una familia de tantas, donde estaban ahí plasmados los modelos culturales básicos de las relaciones, la imagen autoritaria y siempre ahí presente del padre, la madre sacrificada y abnegada, los hijos que se van y regresan. Es decir, ahí teníamos como ese espejo de lo que era la cultura dominante en México. Lógicamente, esto va a cambiar con el tiempo. Y a veces estos elementos van perdiendo fuerza, es lo que llamamos la cultura débil. Como ven ustedes aquí, mientras la cultura fuerte es esa versión más ampliamente difundida de ciertos valores culturales en una sociedad, la cultura débil se refiere a los elementos culturales que están menos extendidos, incluso a elementos que en su momento pudieron haber sido fuertes, pero que fueron perdiendo esa posición central. De esa manera, hoy por hoy podemos ver que esos modelos de relación de lo que es, por ejemplo, la visión del padre todopoderoso que lleva la casa, etcétera, pues incluso ya va de salida un poco en ciertos sectores de la sociedad, en ciertos sectores. El cambio social, lo hemos dicho muchas veces, no es homogéneo, una sociedad no cambia toda al mismo tiempo, pero hay sectores que van transformándose. Entonces, si estos sectores se convierten en los dominantes, es un hecho que estos valores culturales se van a ir volviendo cada vez más periféricos, parte de la cultura débil de una sociedad. El cambio social, insisto, transforma la relación o el balance entre estos elementos. Cosas que en su momento dado podrían ser parte del modelo cultural se van a volver marginales, o cosas que eran marginales se pueden volver parte del modelo central de una cultura. Se pueden convertir en una cosa francamente valorada y que esté muy difundida. Bueno, cuando hablamos de esto, fíjense cómo estamos hablando de la aceptación de cuántas personas o qué parte de una sociedad se va a hacer solidaria con ciertos valores culturales y quienes no. Por supuesto habrá quienes asuman tal cual esos valores y habrá quienes se pongan al margen o incluso quienes estén en contra de esos valores culturales. Eso nos va a llevar a hablar de lo que son las subculturas y hablar también del tema de la contracultura. Sin embargo, antes hay que hacer un paréntesis para ver ciertas cuestiones relacionadas con esto que venimos hablando.
ciertos valores culturales son más importantes, ciertos patrones culturales son valorados diferentes dependiendo del tema de la estratificación social. ¿Qué es la estratificación social? Bueno, efectivamente ustedes recuerdan perfectamente este concepto que ya habíamos manejado, que tiene que ver con cómo se manejan las jerarquías en una sociedad. Bueno, típicamente los patrones culturales que son generados por las élites, es decir, por los grupos dominantes desde el punto de vista económico, político o cultural, son los patrones culturales que más se valoran o que en un momento dado se consideran incluso como representativos y que después las élites tratan de extender al resto de la sociedad. Ciertamente esos modelos culturales muchas veces se nutren de los valores populares, por llamarlos de alguna manera, pero son transformados, son modificados y se da otra versión de. Por eso, por ejemplo, lo que hacen las élites se considera como parte de una cultura alta, de la alta cultura, el ir a conciertos, el ir a la ópera, etc. Pero ya manejamos nosotros que esto no es más que un ejemplo de cómo se manejan y se mantienen esas estructuras sociales jerárquicas, porque en realidad hablar de cultura, ya lo decíamos en la sesión anterior, implica lo que hacen los sectores populares, lo que hacen las élites. Sin embargo, ciertamente en una sociedad, estos patrones culturales de las élites se vuelven otro instrumento para mantener la jerarquización social, para mantener las diferencias de clases. Hablar de culturas que son más valiosas y de formas culturales que lo son menos, pues no es sino esto. Sin embargo, muchas de esas culturas que luego son marginales, insisto, se vuelven emblemáticas. Piensen, por ejemplo, la figura del pachuco y todos estos elementos relacionados con la cultura urbana popular, en su momento eran vistos como algo que venía de fuera, como algo marginal, como algo inclusive que señalaba a los descastados, a los que venían de fuera y no formaban parte tal cual de la sociedad. Y sin embargo, la manera en que las propias élites a través de los medios de comunicación transformaron la imagen del pachuco, sobre todo evidentemente a través de la figura de Tintán, la hicieron en cierto sentido más accesible a la cultura dominante y la convirtieron ya en un elemento fundamental por lo menos para ciertos sectores. Entonces ciertamente hay ahí una retroalimentación entre la cultura de los diversos estratos sociales que va cambiando con el tiempo. Otra forma de considerar los tipos de cultura tiene que ver con la distinción entre lo que es la cultura ideal y la cultura real. Volvamos al ejemplo de los griegos. Ustedes tienen ahí en la pantalla la imagen del Discóbolo, una de las esculturas más representativas del periodo clásico de la cultura griega. Bueno, todos tenemos la idea de Grecia como la cuna de la democracia y la cuna de la filosofía y la cuna del arte y de la ciencia, y entonces a lo mejor nos imaginamos que todos los griegos pues o eran filósofos o artistas, las visiones incluso que a veces se presentan en las caricaturas, en las películas, en los programas de lo que era la ciudad de Atenas, nos presentan una sociedad idílica donde todo el mundo tenía ciertos valores y buscaba la perfección y el equilibrio. Bueno, eso es la cultura ideal, las normas y valores a los que las personas y grupos se adhieren abierta y formalmente. Esa era la imagen, en otras palabras, de lo que los griegos querían representar con su cultura, de esas normas que abiertamente y públicamente se manejaban como el estándar a seguir, como el patrón cultural que se debía de buscar. Pero evidentemente es muy difícil pensar que una sociedad real tuviera estos valores que a veces le atribuimos a la sociedad griega en todos sus miembros. En la sociedad griega había esclavismo, las mujeres y los niños eran considerados como propiedades de sus padres, de sus maridos, había evidentemente corrupción, había una serie de cuestiones que no van tanto con ese molde de lo que es la cultura griega ideal. Esa es la cultura real, las normas y valores que las personas no admiten abiertamente en algunos casos, pero que las practiquen. Ya hablábamos, por ejemplo, en la sesión anterior del caso de la infidelidad. Bueno, si ustedes le preguntan a cualquiera, bueno, la gran mayoría va a decir que no, que para ellos es muy importante la fidelidad, la monogamia, construir una relación, etcétera. El ser infiel, por las razones que ustedes quieran, es algo que abiertamente no aceptamos, pero que mucha gente lleva a cabo como parte de lo que son patrones que realmente se dan. La prostitución,
Desde un punto de vista ideal, la prostitución es algo que normalmente se sale de todos los valores culturales dominantes y de una versión ideal de una cultura. Sin embargo, sabemos que la prostitución también tiene una función dentro de la cultura de un pueblo. La prostitución ha sido vista como una válvula de escape de las tensiones sociales, etc. Ninguna sociedad reconoce abiertamente esa función que tiene la prostitución y sin embargo ahí está. Es un fenómeno real que genera toda una serie de cuestiones a nivel cultural que la gente no acepta, pero que finalmente están dentro de las prácticas sociales cotidianas, para bien, para mal, como ustedes lo quieran ver. Entonces, bueno, ya hecha esta distinción entre lo que es la cultura dominante, la cultura débil, que si se dan cuenta aquí la dimensión tiene que ver con la extensión de su aceptación, y entre cultura ideal y real en términos de lo que se valora abierta o no, vamos a entrar realmente en conceptos muy interesantes. Ninguna de estas dos, ni la cultura real ni la cultura ideal, son compartidas por todo el mundo. Hay grupos que se ponen un poco al margen de esto y les llamamos subculturas. ¿Qué son las subculturas? Son ese conjunto de creencias, comportamientos, objetos prácticos, símbolos, vocabulario, etcétera, que distingue a un grupo particular en relación con los demás miembros de la sociedad. Estamos hablando que una subcultura es todo aquello que identifica a un grupo que en cierto sentido o hasta cierto grado no comparte la cultura dominante, no comparte los valores dominantes. En la actualidad este tema ha sido muy interesante en relación con el surgimiento de lo que muchos sociólogos, muchos antropólogos llaman las tribus urbanas. Cuando ustedes piensan en darketos, en punks, en emos, no quiero ser excluyente, pero no voy a hacer toda la lista de tribus urbanas porque además cada 2 minutos sale una nueva. Lo que marcan es justamente cómo ciertos grupos tratan de diferenciarse de la cultura dominante y tratan de establecer una serie de símbolos, prácticas, vestuarios y elementos que les den una identidad cultural hasta cierto punto diferente. Digo hasta cierto punto porque un darketo o un emo no dejan de ir a la escuela, no dejan de tener ciertos valores que les permiten convivir con el resto de la sociedad, pero por lo menos en ciertas cosas muy concretas como puede ser el vestir, la valoración de ciertas conductas, etcétera, sí se marca una diferencia. Esto es bien interesante. Ahora, los elementos de una subcultura, como señala nuestro texto en la pantalla, difieren en cierto grado de la cultura dominante. Y para que pueda existir una subcultura debe haber una identificación de grupo, tanto interna como externa. Es decir, el grupo debe de identificarse como tal y de afuera también debe haber una identificación de ese grupo como tal. Aquí es la importancia de los elementos simbólicos de los que ya hablábamos. Como ustedes ven ahí en la imagen, en el tener un cierto peinado, una cierta forma de arreglarse la cara, de vestir, son signos evidentes para la gente de que se forma parte de un grupo distinto, ¿sí? Y en ese sentido es como las subculturas se van creando y se van estableciendo. Curiosamente, las subculturas normalmente tienen mucho auge entre la gente joven, como nosotros que estamos viendo esta pantalla, todos somos jóvenes. Pero bueno, entre los más jóvenes que nosotros, vamos a decirlo así. Y no es tan curioso, en realidad es bastante lógico. ¿Por qué? Porque acuérdense que el adolescente particularmente siempre está en un proceso de búsqueda de identidad. Y como ese proceso de búsqueda de identidad muchas veces lo lleva a un choque con los valores culturales tradicionales que están representados en la familia, evidentemente estas variantes, esto que llamamos subculturas, tribus urbanas, como ustedes les quieran llamar, dan esa posibilidad de buscar o explorar en una forma de identificación alterna. Eso es lo que explica finalmente el auge que tienen y la importancia, sobre todo en una sociedad donde de repente el vacío de identidad, la masificación, el anonimato, llevan a circunstancias donde la gente se siente vacía y de alguna manera formar parte de esa subcultura, es decir, aquí estoy. Es una reafirmación de identidad personal y social, por supuesto, y permite romper un poco con el anonimato y demás cuestiones. Es ahí la importancia que estos fenómenos tienen. De hecho, hay quien prefiere así tal cual denominarles tribus urbanas o utilizar otro tipo de términos, porque se asume que el término subcultura ya trae ahí una connotación peyorativa. Incluso hay quien habla de culturas alternas. Pero
no habría que perder de vista que no pueden ser consideradas como culturas alternas en el sentido absoluto de la palabra, porque, como bien señalamos ahí, las subculturas nada más difieren en un cierto grado de la cultura dominante, pero no son completamente diferentes. No son completamente diferentes. Yo en mi práctica docente he tenido y tengo en mis grupos alumnos que pueden ser identificados como darkies, darketos, como emos, etcétera. Incluso he tenido alumnos punk, etcétera. Y bueno, más allá de ciertas diferencias que son notorias, en términos generales hay ciertas cosas que comparten el estar en una institución educativa, reconocerle un valor a la evaluación que ahí se genera y demás, si no, no estarían ahí. Por eso decimos que las subculturas solamente difieren en grado del resto de la cultura dominante. Bueno, perdón. El otro concepto importante que ya mencionamos es el de contracultura. Bueno, el mismo término ya nos va llevando de la mano. Aquí ya no hablamos de un grupo que en cierto aspecto difiere de la cultura dominante, sino que hablamos ya de una subcultura que se opone activamente a los valores dominantes. Es decir, evidentemente toda subcultura potencialmente puede formar parte o puede pasar a formar parte de la contracultura. Cuando pensamos en lo que ha sucedido, por ejemplo, en nuestra sociedad a partir de los años 60, que son movimientos que se originaron principalmente en otras latitudes, pero que llegaron aquí, como los hippies, los punk, bueno, sí había dentro del discurso hippie, dentro del discurso punk, un rechazo a la cultura dominante. Bueno, en el caso de la cultura hippie era muy radical porque incluso sí, ahí sí se estaban planteando formas alternativas de vida, de organización social, la idea de las comunas, del sexo libre, etcétera. Todo eso ya implicaba una visión de una sociedad sí diferente, alternativa a la cultura dominante en la sociedad occidental industrializada de aquellos años. Ahí sí se marcaba una cuestión y los miembros activamente se oponían, incluso asumían a veces una actitud, incluso podríamos decir, militante en favor de ciertas causas políticas que buscaban transformar. Ya esto nos va señalando que estos movimientos pueden ser muy benéficos para la sociedad en cierto sentido. La oposición tampoco tiene que ser absoluta, puede ser que estén opuestos a ciertos patrones culturales que rechazan abiertamente. Por ejemplo, el movimiento feminista se convirtió en un movimiento contracultural porque rechazaba ciertos patrones culturales muy claros, muy precisos de lo que era la sociedad patriarcal desde antaño. Las subculturas y contraculturas, como ya venía mencionando, también juegan una función dentro de la sociedad, tienen un papel y ese papel puede ser positivo. Obligan al resto, nos obligan a los demás que formamos parte de la cultura dominante a reexaminar nuestros principios, a ver si ciertos valores realmente están bien, sino por qué ellos se alejan, por qué incluso luchan contra ellos. Entonces pueden hacer que una sociedad ponga a examen muchos de sus supuestos y de sus patrones culturales. A lo mejor de ese examen termina reafirmándolos o termina transformándolos, pero ahí vemos que de alguna manera las subculturas, las contraculturas son fundamentales para el desarrollo social y en ese sentido también promueven el cambio social, es decir, las contraculturas, los movimientos contraculturales, subculturales también promueven que ciertos patrones, ciertas cosas cambien. Por supuesto, ese cambio social es gradual y es a largo plazo. Las minorías, como se les puede también llamar desde otra perspectiva, desde la perspectiva, por ejemplo, de la psicología social, a estos grupos normalmente se les llama grupos minoritarios, porque lo son, en cierto sentido, ¿no? Estadísticamente simplemente lo son. Y se habla de que las minorías, cuando son activas, como en el caso de las contraculturas, logran cambios sociales significativos, pero normalmente los logran a muy largo plazo y normalmente no tienen crédito por ello, es decir, la gente de por sí los rechaza, pero de alguna manera estos grupos se vuelven muy notorios por su activismo y al volverse notorios la gente en general está contrastando sus puntos de vista contra los de ellos y quieran o no eso puede hacer que en el largo plazo cambien, aunque la gente no le dé el crédito a estos grupos, pero finalmente sí son factores importantes en la transformación social. Esto es bien interesante porque aquí se puede abrir una polémica muy amplia en términos de esta función. Se ha hablado en la sociología, en el análisis justamente de todos estos fenómenos, cómo el sistema, para llamarlo así ampliamente, el sistema capitalista, logra absorber a todas estas desviaciones. Es decir, aquello que en un momento dado es subcultural o contracultural, al paso de los años se vuelve una moda, ciertamente. ¿Por qué?
porque el sistema económico ha tenido esta capacidad de reciclar todos estos elementos para convertirlo en algo que pueda convertirse en objetos de consumo. Es decir, vamos a pensar simplemente en la imagen famosa del Che Guevara, que todos podemos ubicar esta foto que es icónica del Che Guevara, y que de repente hoy cualquier joven, cualquier persona más joven que nosotros, cualquier adolescente puede traer en una camiseta, en una taza, etcétera. Y bueno, el joven no tiene ni idea de qué es lo que el Che Guevara pensaba, por qué luchaba o qué significaba. Simplemente se ve padre. O cuántos no han ido incorporando en la moda elementos, por ejemplo, de la vestimenta punk, de la vestimenta hippie, y no lo hacen porque compartan cierta ideología o porque compartan la subcultura, simplemente lo hacen porque se ve bien o porque les gustó. Entonces, el aparato de la moda, del cual ya hablábamos en sesiones anteriores, tiene esa capacidad de convertir cualquier elemento cultural, aun sea parte de una subcultura, de una contracultura, en algo que se convierta en parte incluso de la cultura dominante. Y es increíble la manera en que se puede hacer. Entonces, a veces hasta la contracultura, que aparentemente es más radical y que va en contra del sistema, termina muchas veces perdiendo ese potencial de modificar al sistema por ser incorporado a la moda, ¿no? Entonces es la manera en que trabaja la propaganda, la publicidad. Aquí nuevamente vamos al tema de la mercadotecnia, cómo la mercadotecnia ha sabido ir llevando atrás esta parte y vendiéndola de manera diferente. Es muy interesante, por ejemplo, lo que pasó en el festival de Woodstock, pero no en el original, no en el del 68, 69, sino en lo que pasó en el festival de Woodstock, pero en el año 1995, 98, cuando se cumplían 30 años de aquel evento. Bueno, pues los que habían estado en el concierto original de Woodstock, que habían estado viendo ahí a Jimi Hendrix, en fin, a cantidad de artistas, estaban indignadísimos en el nuevo concierto, porque ahora un concierto que además se había hecho en términos de justamente de rechazar la comercialización y que tenía ahí una serie de banderas, pues ahora los vasos conmemorativos del concierto de Woodstock eran de Pepsi. Por decir algo, ¿no? O en las afueras de donde estaba el concierto, pues había instalaciones de, ya saben, de marcas, bueno, ya dije una marca, ¿no? Como Pepsi, pero de otras marcas de comida rápida, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera era así como esta idea de ching, o sea, ya la idea original de Woodstock ya se la tragó el monstruo de la mercadotecnia y del consumo y del sistema. Bueno, pues es una realidad, así son las cosas, así funciona esto, ya cada quien sacará sus conclusiones. Algunos podemos ver algunas cuestiones negativas en eso, porque sí se pierde en cierto sentido ese espíritu rebelde, ese espíritu que tenía ahí una cuestión como contracultural, que, insisto, como ya lo vimos, a veces es necesario para toda sociedad tener quien cuestione la cultura, porque de otra manera una cultura se puede estancar y ciertos elementos negativos de una cultura pueden estar ahí durante muchos, ya no digamos décadas, siglos. Entonces, que existan movimientos contraculturales es importante. Lo cierto es que en la dinámica comercial consumista del capitalismo moderno, esos mismos movimientos se convierten en modas al paso del tiempo, a veces de muy, muy poco tiempo. Muy bien. En ese sentido, bueno, es lo que hemos hablado en relación con los tipos de cultura. Sin embargo, y yo creo que es algo que ustedes ya percibieron que está en la base de este tema, las culturas van cambiando y cambian sobre todo porque hay una serie de procesos por los cuales van a entrar nuevos elementos culturales que vienen de otras partes, de otras culturas. Ciertamente, y aquí es donde entra el concepto de endoculturación, todos nos esforzamos en mayor o menor medida por hacer que los nuevos individuos de la sociedad se amolden a la cultura, la hagan suya y se empapen de los elementos de la cultura. Ese proceso es, insisto, el proceso de endoculturación. Sin embargo, insisto, las culturas no permanecen estáticas. Conforme va pasando el tiempo, ciertos elementos dominantes se vuelven marginales, ciertos elementos marginales se vuelven dominantes, va cambiando la versión ideal que tenemos de la cultura, pero en la realidad van surgiendo muchas cosas y se va transformando. Y las fuentes del cambio en términos culturales, las fuentes principales por lo menos, son 4. Las transformaciones en el medio ambiente, los descubrimientos e invenciones,
las políticas generadas a veces desde el interior de las propias grupos en el poder y el contacto con otras culturas. Entonces, vamos a ir revisando cada uno de estos elementos porque es sumamente interesante. Las transformaciones en el medio ambiente. ¿Cómo cambió la cultura humana gracias a las transformaciones en el medio ambiente? De manera impresionante. Es decir, cuando por ejemplo el Homo sapiens fue migrando y llegó a ecosistemas diferentes de donde habían surgido, ustedes saben, la evidencia arqueológica en ese sentido nos habla de que el origen del Homo sapiens como tal se dio en África. Sin embargo, el Homo sapiens migró y llegó a latitudes donde el clima era muy diferente. Por ejemplo, cuando llegaron a Europa y encontraron todavía restos de glaciares, montañas, un clima muy frío. Y eso los obligó a crear algo que no tenían, a modificar su vestuario. Se especula por ahí que incluso el caminar por la nieve probablemente fue lo que generó la necesidad del calzado. Y esto ya son elementos culturales. En ese sentido, los cambios en el medio ambiente, por incluso un factor de selección natural, casi podemos decir, van obligando al ser humano a modificarse y por lo tanto a modificar su cultura, el tipo de herramientas que tiene, etc. Eso es evidente. Obviamente estos son cambios de muy largo alcance. Otra fuente son los descubrimientos e invenciones. ¿Cómo cambió la cultura del ser humano y sobre todo de ciertas sociedades gracias a la invención de la imprenta? ¿Cómo ha cambiado nuestra cultura gracias a la invención de la computadora? Nuestra forma de relacionarnos, de expresarnos, nuestras creencias, nuestros sistemas normativos, ¿no? Inclusive ahora se ha reconocido la necesidad de amoldar muchas legislaciones para tratar de regular lo que está pasando en el espacio virtual con las redes sociales, con el comercio a través de internet, etcétera. Son fenómenos culturales que incluso se han antecedido y que han obligado a modificar otros elementos de la cultura, como nuestros sistemas normativos, insisto, nuestras leyes. Las políticas generadas por los grupos en el poder. A veces el cambio social viene desde adentro de una sociedad y por las élites. Hace rato, mientras nos preparábamos, hojeaba aquí uno de los libros y justamente revisaba algunas cuestiones sobre la vida de un faraón egipcio que era Akenatón. Akenatón es un reformador de la cultura egipcia porque introdujo el culto al sol y además estableció la idea del sol como un dios único en una sociedad que era politeísta, es decir, en una sociedad que creía en muchos dioses. Entonces, como el faraón, en este caso como parte de un grupo en la élite, transforma o promueve un cambio cultural dentro de su propia sociedad, que además me llama mucho la atención porque es algo muy similar a lo que sucedió en Mesoamérica con la figura de Quetzalcóatl. No el Quetzalcóatl Dios, sino el Quetzalcóatl histórico o el que se considera como una figura que realmente vivió. Fue un rey que también confrontó el culto que había hacia el dios Tezcatlipoca. Me salió bien a la primera, miren nada más. Y que de alguna manera cambió porque él vino también a introducir otro tipo de cultos, otro tipo de simbologías, particularmente igual también el culto al dios del sol, que era nada más ni nada menos que el que después van a retomar los aztecas como parte de sus creencias, ¿no? Bueno, entonces estas son fuentes de cambio cultural, pero quizá la más importante y la más común es el cambio cultural que se da por el contacto con otras culturas. Gracias a que el ser humano viaja, gracias a que el ser humano ha generado múltiples formas de establecer comunicación y contacto, pues los diferentes grupos humanos han tenido que estar confrontando continuamente sus culturas. A veces no de forma muy pacífica. Lamentablemente abundan en la historia los casos donde esos contactos culturales, esas puestas en sincronía de diferentes culturas se dan por procesos violentos como conquista, dominación económica, política, etc. A veces esos contactos han generado que ciertas culturas incluso desaparezcan o casi desaparezcan. A veces han creado otras culturas híbridas, para usar un término de Néstor García Canclini, un gran científico social mexicano, porque se crean ahí elementos donde se integran los valores culturales, etcétera. Hay múltiples posibilidades. En la sociología, este contacto intercultural lleva a diversos resultados que se han conceptualizado en los términos de transculturación y en los términos de aculturación.
¿Qué es la transculturación? Bueno, la transculturación, como ustedes pueden revisar aquí en la lámina, es el proceso por el cual dos grupos de diferentes culturas se modifican a través de un estrecho y prolongado contacto, sin llegar a la mezcla o a la integración. Evidentemente, eso es exactamente lo que ha pasado con la cultura norteamericana y la cultura mexicana a lo largo de los siglos. El tener un estrecho y prolongado contacto ha hecho que ciertos patrones de nuestra cultura cambien, pero también que cambien ciertos patrones culturales allá, pero no de manera completa. No podemos hablar ahí de un proceso de fusión, de mezcla o de integración. En ciertos sectores, la transculturación sí ha tendido a eso. Sabemos perfectamente que en algunas zonas cercanas a la frontera se ha creado esta versión cultural de lo que es la cultura chicana, que sí trata de integrar y de mezclar elementos icónicos, inclusive típicos de la cultura nacional mexicana, como la Virgen de Guadalupe, la bandera, etcétera, con ciertos elementos también icónicos y muy importantes de la cultura norteamericana. Sin embargo, es difícil juzgar hasta qué punto esto se puede considerar como una integración cultural. Ciertamente la cultura mexicana y la cultura norteamericana, norteamericana de Estados Unidos de Norteamérica, porque finalmente nosotros también somos Norteamérica. La cultura de los dos países, para no entrar en problemas, han logrado enriquecerse mutuamente, han logrado generar cambios en cada una. Desde cierta perspectiva, para ciertos sectores esos cambios no necesariamente son enriquecedores, pero sí ha habido ahí un proceso de incorporación de ciertos elementos, ¿no? Bueno, simplemente lo vemos en nuestra fiesta de Día de Muertos, pues ya no solamente son los factores tradicionales relacionados con el pan de muerto, las calaveras, el altar, sino que también se ha ido viniendo incorporando la parte del Halloween. Y ciertamente también, por ejemplo, en Estados Unidos ya la cultura mexicana tiene cada vez más peso, por ejemplo, en la parte gastronómica o incluso en ciertos patrones de formas de pensar. Y la aculturación, en cambio, es el proceso por el cual ese contacto continuo entre dos o más sociedades sí generan una transformación cultural muy, muy de fondo, ¿sí? La aculturación puede darse por el intercambio comercial o puede darse, y muchas veces es así, por la conquista y por el dominio económico y político sobre otra sociedad, la conquista militar, ¿sí? De cierta manera, si ustedes lo ven, realmente el proceso de la conquista, pues no fue un proceso de transculturación. No hubo muchos elementos que la cultura española retomara de las culturas indígenas, sino que fue un proceso de aculturación donde una cultura, en este caso la cultura que terminó siendo dominada por el proceso militar, tuvo que transformarse radicalmente y fundirse con muchos elementos de la cultura dominante que fue la española en el proceso de la conquista, dando pie a un fenómeno muy interesante que es el sincretismo. Entonces, es el proceso donde sí hay un cambio cultural mucho más de fondo, que puede darse de dos maneras. Aquí sí, el resultado de la aculturación puede ser, uno, la fusión, que las creencias y costumbres de ambos grupos se fusionen y se conviertan en una sola expresión cultural, como el sincretismo religioso en muchos aspectos lo podemos ver en nuestro país, o la asimilación, es decir, que una cultura adopte los modelos culturales de otra. Ya lo decíamos, normalmente cuando una cultura es dominada por la cultura conquistada es la que asimila los valores culturales del conquistador. Aquí se me ocurre un ejemplo muy interesante que es la relación entre la cultura griega y la cultura latina en el sentido romano. Quizá esto es donde se rompe un poco la regla, porque por ahí versa esta frasecita de que aunque los romanos conquistaron militarmente a Grecia, Grecia conquistó culturalmente a Roma. Aquí sí podemos ver eso. La cultura romana cambió muchísimo por el contacto con la cultura griega y se transformó. O sea, literalmente la cultura romana, el panteón de dioses romanos, pues es prácticamente una versión del panteón griego. Se fue modificando el tipo de creencias religiosas. Pero este sí es un ejemplo de aculturación, porque aquí sí hay cambios culturales de largo aliento que terminan transformando a una de esas dos culturas, o inclusive a las dos, ya sea por fusión o por asimilación. Muy bien. Dentro de todos estos procesos que estamos hablando de la cultura, y para terminar con esta sesión, vamos a aterrizar en el tema del nacionalismo. ¿Por qué? Bueno, porque el nacionalismo, para empezar, ha sido un fenómeno cultural, social y político muy importante en los dos últimos siglos. Ha sido responsable, por ejemplo, de muchas guerras.
y porque el nacionalismo es un fenómeno que tiene que ver estrechamente con la cultura. En todos estos procesos de transformación, de repente nos damos cuenta de que aquellos tienen ciertos valores, que aquellos tienen otros, que nosotros tenemos unos, y a veces nos da por reafirmar la superioridad y valor del nuestro. En la sesión anterior hablamos del concepto de etnocentrismo. Bueno, el etnocentrismo se expresa muchas veces en forma de nacionalismo. Como ustedes pueden ver en su pantalla, el nacionalismo es la reafirmación de los patrones culturales de un grupo que pugna por su autonomía política. Aquí sí es bien importante. Es cuando nación y cultura se identifican. Muchas veces una nación justamente se distingue y logra su autonomía política por cuestiones que son eminentemente culturales, ya sea la religión, ya sea el lenguaje, el habla, el idioma de un pueblo, ya sea la historia y todo lo que va creando, pero lo cierto es que el territorio, que finalmente el territorio visto desde el punto de vista cultural es simbólico, todos estos elementos sirven para que una nación se vaya congregando y se diferencie de otras e incluso pugne por su autonomía política y se convierta en un Estado. Eso es como surgen las naciones y la marca es que las naciones reafirman su propia cultura como algo diferente y mejor. Pensemos esto en términos contemporáneos. Ustedes saben que en España existen diversos nacionalismos, como el que se expresa en el País Vasco. En la Unión Soviética se desmembró justamente porque muchas naciones se separaron, ¿no? Y esas naciones se separaron porque su cultura finalmente nunca logró asimilar o no se asimiló por parte de lo que era la Unión Soviética como formación, y después mantuvieron ese orgullo nacionalista por su propia cultura, sus propios valores, y cuando la coyuntura política se dio, se separaron y lograron su autonomía ya en términos, insisto, en términos políticos. En cierto sentido, en nuestro país, las naciones indígenas, los grupos étnicos, tienen un cierto aspecto de cultura que los hace diferentes al resto del país y pugnan por su autonomía. Si no por una autonomía total, sabemos que por lo menos una autonomía en términos de usos y costumbres. Entonces, así se expresa. La nación mexicana como tal también surge como un grupo de personas, gran grupo de personas, que exigen su autonomía política y que después luchan por darle a esa autonomía política una formación, una característica cultural. Eso es el nacionalismo. Los movimientos nacionalistas, aunque han existido en todos los tiempos, han cobrado mucha fuerza, sobre todo a partir del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX y XX. El nacionalismo es casi una marca de la cultura moderna, donde cada grupo trata de definir una cultura que sea propia de una unidad política independiente. Ya hablábamos del nacionalismo en México. El nacionalismo en México va de la mano con la formación de un Estado nacional sólido y fuerte. Tan es así que es hasta después de la Revolución cuando se establece ya el sistema de partido de lo que entonces era el PNR, que después se convirtió en el PRI, cuando se van conformando como los perfiles de una cultura nacional dominante. Y los movimientos nacionalistas en ese sentido, como ya pudieron apreciarlo, guardan relaciones muy complejas con los estados. A veces un estado puede integrar a varias naciones, a veces una nación se constituye en un estado, o en varios estados queda regada una nación. Por ejemplo, la nación judía, la nación del pueblo judío, quedó disgregada en varios estados durante mucho tiempo hasta que pudieron reconfigurar su propio estado. Para que vean el valor, fuerza y a veces peligro que representan los movimientos nacionalistas, parte de lo que significó el origen de la Segunda Guerra Mundial, pues es este movimiento de expansión que desarrolló el partido nazi cuando Adolf Hitler logró el poder, justamente porque ese movimiento de expansión respondía a la idea de Hitler de unir a todos los alemanes de raza, cultura y lengua en un solo estado. Y por eso se invadió Checoslovaquia, Polonia y todos los lugares que invadió. Austria se la anexó, porque era la idea de juntar a todos los germanoparlantes, bajo la idea de que eran una sola nación y tenían que estar regidos por un solo estado. Entonces, estas relaciones son muy complejas. Ciertamente, en la actualidad, estas relaciones se vuelven más interesantes cuando hablamos del tema de la globalización. Muchos autores sostienen que los nacionalismos ya van de salida ante la creación de un mundo global, pero también otros autores se han dado cuenta que ante la globalización
Otros nacionalismos que estaban como apagados se han encendido como una necesidad de reautoafirmarse cuando se ve un proceso de integración global. ¿Qué relación guarda entonces el nacionalismo con el contexto general de la globalización en nuestra época? Es una pregunta muy interesante que yo no voy a responder aquí, porque además de que hay muchas respuestas, es parte de una respuesta que ustedes van a buscar en la actividad de esta sesión. En esta sesión ustedes van a investigar, van a trabajar esta relación entre... Primero van a investigar qué es la globalización, cómo se manifiesta y cómo se maneja cultural, política, económicamente, y cómo afecta el fenómeno de la globalización al fenómeno del nacionalismo. Esto es bien interesante porque es uno de los temas más álgidos en esta época. Como ya les adelantaba, y para darles algunas claves que les ayuden a guiarse en esta investigación, hay autores que dicen que con el advenimiento de la globalización y la idea de una aldea global, los nacionalismos se irían desapareciendo. En buena medida lo vemos porque incluso ya las naciones como estados independientes no controlan muchos fenómenos. Los fenómenos económicos, los fenómenos, por ejemplo, del tráfico ilegal, son fenómenos que muchas veces exceden las fronteras de un país y que ya un estado como tal no puede resolver. Entonces, en ese sentido se supone que la integración regional y global sería lo que marcaría la desaparición. Pero, como ciertas formas de nacionalismo también están ligadas con movimientos religiosos, ciertos grupos que se han visto amenazados o se sienten amenazados por la globalización y que ven sus valores culturales como parte de una herencia que se debe de defender ante los valores dominantes de la cultura global, han vuelto a luchar activamente por la reafirmación de sus nacionalidades. Entonces estamos en una época compleja donde no es tan claro esta idea de que el nacionalismo vaya a desaparecer, pero ciertamente el contexto global ya marca una manera diferente de leer estos fenómenos y de entenderlos. Es muy importante como actualidad, como parte de la formación de todo profesional y particularmente de quienes estamos en este terreno de la persuasión, del movimiento, de la sociedad, y es algo muy actual que hay que entender. Tiene enseñanzas muy importantes para todos. Bueno, ya con esto terminamos lo que es el tema de la cultura. Lo hemos trabajado en 2 sesiones, ya revisamos la definición de lo que es la cultura, ya revisamos los diferentes elementos que le integran, los tipos de culturas que se dan y también las formas en que se van transmitiendo los valores culturales. Aquí entonces, en esta última parte, no pierdan de vista estos conceptos de endoculturación, transculturación y aculturación. Son conceptos muy importantes para entender cómo se va modificando o cómo va permaneciendo ciertos patrones culturales. Yo espero que con esto, terminando este tema, ustedes valoren realmente la importancia de entender lo que es la cultura, porque, insisto, la mercadotecnia trabaja con todos los valores culturales. Si la cultura, como decía Geertz, es básicamente un fenómeno simbólico, es un hecho que esos símbolos son importantes porque por sí mismos generan reacciones afectivas, intelectuales, conductuales en la gente. Pensemos en lo que es el símbolo de la bandera, ¿no? O en los símbolos religiosos, etc. Entonces, lo que hace muchas veces la mercadotecnia tiene que ser trabajar con esos símbolos, crear nuevos símbolos que ayuden a relacionar productos, bienes, servicios, ideas con lo que la gente hace en su vida cotidiana, con las creencias de la gente, los valores de la gente, lo que la gente considera importante, con sus hábitos y patrones, con sus maneras de ver el mundo. Porque al final de cuentas de todo esto también surgen las necesidades que las personas experimentan y para las cuales buscan satisfactores. De este último punto es del que vamos a hablar extensamente en nuestra siguiente sesión, en cómo cultura política y economía están ahí en este nudo indisociable que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de las personas y que se van estableciendo como elementos de los diferentes ámbitos sociales en los que la gente trabaja y en los cuales busca resolver sus necesidades. Pues bien, terminando esta sesión, quiero recordarles que no dejen pasar el asunto del examen parcial, que ya empiecen a prepararse ahora sí, si ya terminaron con eso, para el siguiente examen. Cada sesión hagan sus apuntes, revisen sus dudas y sobre todo realicen sus actividades. Particularmente esta actividad de esta sesión les va a llevar un poco más de tiempo porque implica que hagan una investigación bibliográfica y que la organicen de una manera ya bastante más formal. Muy bien,
Espero que les haya resultado interesante la sesión. Yo creo que sí, tiene ahí muchas cuestiones que ustedes pueden apreciar que se relacionan directamente con su formación profesional y espero nos veamos en la siguiente sesión. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Hasta luego.